Hola, buen día para todos. Mi nombre es Fabián Martínez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, para el curso de instrumentación. Entonces vamos a hacer la comprobación de dos circuitos que nos solicitan desarrollar en la guía. Entonces tenemos el primer circuito, que es el paso 4, que nos dice la guía. El paso 4 que nos dice que tenemos que diseñar un puente de Weston alimentado con 500 milivoltios para la medición de una fotorresistencia. Esa salida, la salida del puente de Weston, tenemos que multiplicarlo primero por el número del grupo. En este caso nuestro grupo es el número 40, y posterior hay que multiplicarlo por 19, usando el amplificador de instrumentación constituido por 3 amplificadores operacionales. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló este amplificador. Tenemos un amplificador, aquí les voy a mostrar una gráfica o un diseño de un amplificador operacional, un amplificador de instrumentación, de 3 amplificadores operacionales. Podemos ver en el círculo rojo, que lo marcamos como rojo, no tengamos en cuenta, digamos, en este momento la resistencia número 2, pero en esa parte donde está el círculo rojo es el valor intermedio. O sea, nosotros en la parte izquierda del circuito vamos a tener la entrada del puente de Weston, y ese valor tenemos que amplificarlo primero por 40, que es el número del grupo. Entonces ese valor multiplicado por 40 tenemos que tenerlo donde está el círculo o el óvalo rojo, sin tener en cuenta, como les decía, la resistencia 2 en este momento. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer esa relación de esa resistencia 1, de la resistencia de ganancia, con ese valor ya amplificado y el valor de entrada que nos están solicitando. Entonces vamos a hacer, esa primera parte para que ustedes puedan observar cómo se establece esos valores. Entonces tenemos que para ese digamos que si volvemos al gráfico podemos mirar que es un valor que está como intermedio entre la entrada y la salida, digamos, total del circuito. Entonces lo llamamos como valor intermedio. Entonces por eso aquí tenemos la ecuación característica para esa zona, donde ese voltaje que tenemos que tener en el círculo rojo que les mostraba es este valor intermedio que está sombreado, que ese valor es igual a V2 menos V1, que es básicamente el diferencial de potencial de la entrada, multiplicado por 1 más 2 veces la resistencia 1 sobre la resistencia de ganancia. Esa resistencia de ganancia RG es esa resistencia de ganancia que vemos entre las R1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, tomamos en cuenta que este V2 y este V1, esta diferencia, es el diferencial de potencial que tenemos en la entrada. Para este caso, como nosotros sabemos que tenemos que hacer primero la multiplicación por 40, entonces para ese valor intermedio lo vamos a tomar como 40. Pero ¿cómo establecemos este valor de aquí? Porque pues este valor es el valor de entrada, y nosotros necesitamos amplificar eso por 40. Entonces en este caso lo vamos a tomar como 1, porque 1 por 40 daría 40. Entonces vamos a tomar esto como 1 para el valor intermedio, o ese voltaje que necesitamos amplificado sea el número 40, sea más fácil de utilizar. Entonces pues podemos observar que en esta ecuación que voy a sombrear está reemplazado ya los valores. Entonces ese valor intermedio ya está reemplazado por 40, igual a 1, que sería el diferencial de potencial que está en la entrada, y eso multiplicado por 1 más
2 veces la resistencia. Esta resistencia 2 que nos muestra aquí, esa resistencia 1, perdón, esa resistencia 1 nosotros la podemos establecer, es un valor que nosotros queramos colocar, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, los 10K que yo coloqué aquí, puede ser 20K o 30K o digamos un valor que se desee. La idea es que con este valor establecemos una relación para hallar la RG. Entonces, si nosotros cambiamos este valor, la RG también nos va a cambiar, digamos en proporción a la resistencia 1 que estamos utilizando. Entonces, en este caso nosotros elegimos una resistencia de 1K, de 10K, perdón, la elegimos, y ese valor sobre la resistencia de ganancia. Entonces aquí lo que hacemos es despejar RG. Bueno, también recordemos que este 1 por este valor pues va a dar el mismo valor, entonces digamos que podemos omitir este 1. Entonces aquí ya despejamos esta variable RG, y entonces nos da como resultado esta ecuación. Entonces nos dice que la resistencia de ganancia va a ser igual a 20K sobre 40 menos 1. Y ese resultado, si nosotros lo realizamos, entonces nos da que la resistencia de ganancia va a ser de 512.82 ohms. Entonces ya establecemos, volvemos otra vez aquí al gráfico, entonces ya establecemos la resistencia 1 que podemos ver. Esa resistencia 1 la tomamos que va a ser de 10K. Entonces, como colocamos 10K, entonces la resistencia de ganancia que vamos a ver allí va a ser de 512.82 ohms, que fue el resultado que nos entregó acá. Entonces, con esta relación ya vamos a tener esa ganancia de 40 veces ese valor en esa parte que es el voltaje intermedio, que entonces está señalizada con el círculo rojo. Ahora bien, ya teniendo ese valor multiplicado por 40, recordemos que la guía nos dice que tenemos que volverlo a amplificar 19 veces. Entonces ya para esa etapa donde marcamos el círculo que está como en color morado, en ese círculo, en ese voltaje de salida, tenemos que tener 19 veces esa ganancia que ya obtuvimos. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso también tiene una ecuación para ese tercer amplificador operacional con relación a la resistencia 2 y la resistencia 3 para adquirir esa ganancia. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que se hizo, digamos, al principio, para no confundirnos con la parte de ganancias. Entonces vamos a decir que ese voltaje de entrada que va a estar, volvemos al gráfico, ese voltaje de entrada que va a ingresar a ese amplificador operacional va a ser digamos, el diferencial va a ser de 1 voltio. ¿Por qué 1 voltio? Porque nosotros necesitamos amplificarlo por 19, entonces podemos decir que el valor de salida va a ser 19. Entonces volvemos otra vez acá. Entonces tenemos, como les comentaba, entonces ya tenemos la fórmula. Tenemos que el voltaje de salida va a ser igual al diferencial de potencial de entrada multiplicado por la resistencia 3 sobre la resistencia 2. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es asignarle un valor a la resistencia 2. No necesariamente, digamos que no se obtiene por medio de fórmula, nosotros lo podemos ingresar por un valor que nosotros queramos. Incluso en este caso le vamos a colocar que va a ser de 1K. Entonces ya teniendo este valor de esta R2, sabemos que el voltaje de salida, ya como lo habíamos dicho, lo vamos a tomar como 19, porque este diferencial de potencial de la entrada lo vamos a tomar como 1. ¿Listo? Entonces, como esto va a ser 1, ese 1 multiplicado por esta fracción va a dar la misma fracción. Entonces nos va a tener en conclusión que el voltaje de salida va a ser igual a R3 sobre R2. Pero tenemos el valor de R2 y el voltaje de salida. Así que despejamos R3 y nos da que R3, resistencia 3, va a ser igual al voltaje de salida por la resistencia 2.
En este caso, como ya les había mostrado, la resistencia 2 la tomé como 1K. Entonces hacemos esta multiplicación, 19 por 1K, eso nos quiere dar que la resistencia 3 va a ser finalmente de 19K. Entonces ya establecemos esa relación. Entonces miramos la resistencia 2 que miramos en el gráfico, entonces ya sabemos que va a ser de 1K, y la resistencia 3 nos dio ya los 19K. Entonces reemplazamos estos valores y con eso ya deberíamos obtener los 19 voltios, o la ganancia en 19 en ese voltaje de salida respecto a la entrada que tiene ese amplificador operacional. Es decir, que ya tenemos un voltaje de intermedio que va a estar multiplicado por 40, y ese voltaje lo va a tomar el tercer amplificador operacional y lo va a multiplicar nuevamente por 19. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar aquí el simulador que en este momento ya está corriendo y vamos a mirar cómo está funcionando. Aquí lo vamos a amplificar, la visual. Entonces podemos ver que la fuente está alimentada por una fuente de 500 milivoltios a un puente de Whetstone. El puente de Whetstone pues lo tenemos aquí como tal, aquí sombreado, que son básicamente las 4 resistencias. La fotorresistencia, lo que sí hicimos fue, como sabemos que la fotorresistencia cambia su magnitud de resistencia entre más luz tenga, entre más luz él mida, pues digámoslo de alguna manera, él va a cambiar su resistencia, su valor en resistencia. Entonces lo que hacemos en este caso pues simplemente es como colocarle una resistencia variable para simular que es una fotorresistencia. Entonces tenemos, en este caso tenemos un voltímetro que está conectado a la salida del puente de Whetstone. Entonces en este momento pues miramos que el puente de Whetstone está en desequilibrio y nos está marcando un voltaje de 17.7 milivoltios. Esos 17.7 milivoltios están ingresando a los amplificadores operacionales, que pueden observar como U1A y U1B, esos amplificadores operacionales, y ellos están configurados como los habíamos hecho los cálculos. Podemos ver en este caso la resistencia 5 que vemos allí, esa resistencia es de 10K, y pueden ver en la parte inferior está la resistencia 6. Son los mismos, es básicamente la resistencia 1 que podemos ver aquí en el gráfico, solamente que el simulador pues nos las nombra de una manera diferente, pero son básicamente lo mismo, por eso mantienen el valor de 10K. Y la resistencia de ganancia sería R4. Entonces, como habíamos hecho el cálculo, podemos ver aquí la resistencia 1 va a ser de 10K, como lo podemos ver aquí, la resistencia 1 va a ser de 10K, y eso nos dice que la resistencia de ganancia va a ser 512.82, por eso colocamos la resistencia 4 como 512.82. Y ahí tenemos, en esa salida podemos ver otro voltímetro que nos marca que en ese caso tenemos allí 703 milivoltios. Esos 703 milivoltios sería la multiplicación por 40 de esos 17.7 milivoltios. Entonces tenemos ese sería nuestro valor intermedio. Entonces ya con ese valor intermedio, ese va a ser suministrado al tercer amplificador operacional para que nos multiplique por 19. Entonces podemos ver lo siguiente: tenemos una relación aquí de resistencia R7 y resistencia R8 que son de 1K. Si volvemos a ver como el gráfico, vemos que la resistencia 2 pues es la misma la que está en la parte superior y la que está en la parte inferior. Por eso en
en el circuito tenemos que la R7 y la R8 pues son básicamente las mismas, entonces tenemos los mismos valores de 1K. Ahora bien, ya en el cálculo que hicimos aquí en el documento, con un valor de 1K de resistencia, vemos que la resistencia R3 sería de 19 kilo ohmios. Esa resistencia la podemos ver aquí, que sería la R3 que acompaña en la parte superior y en la parte inferior al amplificador operacional. Entonces ya lo podemos ver aquí en el simulador, está marcado como la R10 y la R9 están de 19K, y eso nos muestra que en la salida el último voltímetro nos muestra que son de 13 voltios la salida. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Nos vamos a dar aquí a la calculadora, miramos que el puente de Weston tiene 17,7, entonces nos vamos aquí y colocamos 17.7 y lo multiplicamos por 40, que es nuestro valor intermedio, y nos dice que tiene que ser de 708. Devolvemos aquí y vemos que está en 703, son un valor aproximado, de pronto porque el simulador no nos está entregando los valores correctos, pero pues es un valor casi similar. Entonces tenemos 703 en este caso, tenemos un margen de error muy bajo, tenemos 708 en teoría, y esos 708 deberíamos multiplicarlos por 19 y nos tiene que dar igual a 13.4, ya serían voltios. Esos 13.4 podemos ver que en el último voltímetro nos aparece como 13 voltios, entonces tenemos un pequeño margen de error allí, pero en teoría podemos decir que sí nos está haciendo la multiplicación correcta, aunque no nos da los valores que de pronto pueda hacer por el simulador, pero ahí tenemos, digamos, los valores muy aproximados. Entonces con esto verificamos que este circuito sí está funcionando. Lo otro es que si colocamos en la parte de simulación, si colocamos dos fuentes al principio, que se pueden ver como pues dos fuentes a la izquierda como V2 y V3, que son de 15 voltios, ahí lo que hicimos fue una fuente para generar valores positivos y negativos, porque recordemos que los amplificadores operacionales trabajan con valores positivos y negativos, entonces no trabaja con valor positivo de 15 voltios y valor negativo, digamos, a tierra, sino que maneja más 15 y menos 15 voltios. Entonces ahí hacemos unas fuentes para generar ese valor negativo para que nuestros amplificadores operacionales funcionen. Entonces en teoría este es el circuito para el amplificador operacional, para el amplificador de instrumentación alimentado por un puente de West. Entonces ahí verificamos que sí nos está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer, ya dejando el amplificador de operación, el amplificador de instrumentación, aquí ingresamos también en el documento el pantallazo de la simulación. Ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre el puente de Maxwell. El puente de Maxwell es implementado para medir inductancias, y pues en este caso nuestra guía dice que como nuestro grupo SPAR lo utilizamos para medir la inductancia. Entonces podemos ver, vamos a mirar aquí un puente de Weston, un puente de Maxwell, y lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces miramos que el puente de Maxwell se compone de básicamente de 4 resistencias, R1, R2, R3 y un RX, que es el que vamos a hallar, y vemos un paralelo entre la R1, entre resistencia 1 y condensador 1, y también vemos una serie entre RX y LX, que sería la inductancia que también vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle valores a R1, a R2, a R3 y al condensador 1. Esos valores se los vamos a establecer nosotros, y con esos valores vamos a buscar RX y vamos a buscar LX.
Entonces podemos observar en la pantalla que vemos las ecuaciones, aunque las vamos a ver acá en el documento, ya la ecuación como tal. Entonces le damos los datos como tal. Decimos que R2 va a ser de 200K, R3 va a ser de 100K y R1 va a ser también de 100K. Con esos valores vamos a encontrar el valor de la resistencia X. Entonces, como miramos en la fórmula, Rx es igual a la multiplicación de la resistencia 2 por la resistencia 3 y ese valor sobre la resistencia 1. Si reemplazamos esos valores, como lo vemos en esta ecuación, entonces decimos que la resistencia 2 es de 200K, la resistencia 3 es de 100K sobre la resistencia de 100K, que es la resistencia 1. Entonces miramos ahí que podemos eliminar el 100K, la resistencia 3 sobre la resistencia 1, y nos va a quedar que Rx va a ser de 200 kilo ohms. Entonces ya teniendo ese valor de Rx, lo tenemos ahí pendiente para anexarla en el circuito. Ahora lo que hacemos es buscar el valor de la inductancia de acuerdo a su ecuación característica. Ya como tenemos los valores de R2, R3 y ya establecemos también el del condensador, que en este caso va a ser de 10 microfaradios, como lo podemos ver aquí, va a ser de 10 microfaradios. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Tenemos la ecuación característica, que va a ser que la inductancia va a ser igual a la resistencia 2 por la resistencia 3 por el condensador 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar resistencia 2 de 200K, resistencia 3 de 100K y el condensador de 10 microfaradios. Entonces si hacemos la multiplicación de los tres factores, entonces nos va a dar que la Lx va a ser de 200 kHz. Ya teniendo el valor de este Lx, lo que hacemos es reemplazar en el circuito. Lo podemos ver otra vez aquí como en el gráfico. Entonces ya tenemos todos los valores de los componentes, lo que nos tiene que dar que va a estar en equilibrio. Entonces vamos a pasar al simulador, que ya lo tenemos corriendo. Vamos a darle un zoom al circuito y podemos ver en este instante que está fluyendo un voltaje alterno. Está fluyendo. Tenemos un condensador de 10 microfaradios que ya lo habíamos establecido previamente. La resistencia 1 también la habíamos estipulado previamente, la resistencia 2 también y la resistencia 3. Por ese lado digamos que no hemos hecho ningún cambio, pero ya encontramos el valor de Rx, que era 200K, como lo podemos ver en el documento. Rx va a ser de 200K y la Lx, la inductancia, va a ser de 200 kHz. Entonces por ese motivo vemos aquí también la inductancia de 200 kHz. Y vemos también que tenemos un voltímetro para medir el voltaje, y lo vemos que está en 0 volts. Entonces eso quiere decir que nuestros cálculos hicieron que este circuito estuviera equilibrado. Entonces ahí podemos ver que nos está marcando en ceros, entonces tenemos equilibrado el circuito. Por tanto ya encontramos los valores de la inductancia y encontramos los valores de Rx utilizando el puente de Master. Eso es básicamente lo que nos está solicitando la guía. Entonces básicamente es eso. Vemos que los circuitos están funcionando completamente, y aquí en el documento pues ya por último lo que hacemos en el documento es anexar la toma de pantalla de que el circuito está funcionando. Entonces eso era todo. Muchísimas gracias.